Bien, con nosotros aquí en A las 9 en 1. Después de lo que sucedió el fin de semana con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, evidentemente esto ha traído reacciones en muchos lugares, en muchos estados. Uno de ellos que es clave es Michoacán. ¿Qué va a pasar? No solamente con este asunto, sino con otros que se han acumulado en los últimos meses. Bueno, pues al respecto, platicamos ahora mismo. Está con nosotros aquí en el estudio el fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña. Bienvenido, fiscal. ¿Cómo Muchas está? gracias, Juan. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Un gusto en que nos permitan estar aquí con ustedes en este medio tan importante. Al contrario, gracias por estar por acá con nosotros. Pues decía que se han acumulado varios temas, fiscal. Michoacán siempre nos da nota. Y en este caso, pues lo que sucedió el fin de semana con el abatimiento del Mencho, los reacomodos y demás. Me gustaría iniciar por ahí la entrevista. ¿Qué le parece? ¿Qué viene para Michoacán? ¿Cómo se puede dar este reacomodo? Y partiendo de esto, ¿quiénes serían ahora los objetivos prioritarios para la Fiscalía en Michoacán de la gente relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación? Pues mira, Juan, primero comentarte que debe haber un reconocimiento a las fuerzas federales por este actuar que fue fundamental, a la presidenta de México, la doctora Claudia, porque ha estado atendiendo como prioridad los temas de seguridad. Así lo percibimos nosotros desde esta responsabilidad que tenemos. En el caso de Michoacán, pues se lograron también detenciones importantes, como la del Botox, como la de otros actores, Jorge Armando, entre otros líderes criminales que pues causan dificultades en las regiones del estado. Y ahora este hecho tan sonado que se dio el domingo 22, por supuesto es un acierto y una acción contundente del Estado mexicano. Esta agrupación criminal, pues aparte de su presencia fuerte en Jalisco, pues también tenía una presencia fuerte en Michoacán. Yo creo que un 80% de la entidad estaba controlado por estos grupos delincuenciales en una hegemonía que desafortunadamente pues generaba estos conflictos, esta presión hacia la propia sociedad. Con la muerte de este líder delincuencial, pues esperan ajustes internos primeramente. Esos ajustes pues pueden llevar también a una disputa interna y aparte la posibilidad de que otros grupos criminales quieran aprovechar este hecho para ganar terreno a la presencia que ellos tenían. Por eso, con las diferentes fuerzas federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad Pública, desde el domingo se instaló un comité, digámoslo así, un grupo de reacción y coordinación para que mantuviéramos los operativos de manera permanente en todas las regiones del estado. Una, pues para contener estos hechos violentos del domingo. El lunes continuar con la recuperación de las vialidades, retirando vehículos calcinados del día anterior y mantener la presencia del estado de fuerza de pues el Ejército, Sedena, Marina, Guardia Nacional. Hay mucho personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que mandó el secretario Omar, la cual muy agradecidos por todo el apoyo, y por supuesto las fuerzas estatales. Entonces nosotros tenemos que mantener ese estado de fuerza activo, preventivo, para evitar cualquier acción o reacción que pueda haber. Por supuesto que una vez que exista un reacomodo entre ellos, pues se darán las propias acciones y tareas que puedan atenderse, también preventivas, y sobre algunos objetivos en específico que puedan plantearse. Por parte de FGR, cuando se tuvo una reunión con ellos, nos establecieron 67 perfiles que son los que operan ahí en Michoacán, desde mandos medios, mandos grandes, y 8 de ellos que son importantes, inclusive que tienen recompensa en este caso de la Unión Americana o del gobierno de Estados Unidos. Nombres, alias, digo, son públicos algunos que nos pudiera mencionar. Uno de ellos era Alejandro, alias el Botox, que ya fue detenido, que tenía una recompensa de $3 millones, por ejemplo. Está el apodado el abuelo Farías, está el Sierra Santana, que también es un operador en esa región de Tierra Caliente. Está otro líder criminal de
la región de Los Reyes, la Quiringa que le señalan como apodo, entre otros dos que son los que en esta ficha informativa se nos planteaba como de los temas que tienen que tenerse en el radar como autoridades estatales. Bien, Chio. Fiscal, justo menciona este 80% de estos brazos del crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa entidad en Michoacán. Además de estas acciones, pues, ¿qué es lo que se va a hacer o se va a reforzar? Sobre todo en estos próximos días se especula que llegue a Aguililla justamente el cuerpo del Mencho. ¿Cómo se van a fortalecer con este contexto y, pues bueno, los días que sigan? Sí, tiene que continuar el operativo, como lo mencionaba, todo el estado de fuerza que tienen las fuerzas federales, las autoridades locales en estos recorridos constantes en el territorio, en las ciudades principales, en las carreteras más transitadas. Personal de Fiscalía en coordinación con Guardia Civil y con Sedena se hizo un recorrido el día de antier, por ejemplo, hacia Aguililla. Okay. Se hizo una cobertura en esa región de Aguililla, Cualcomán, se dejó un estado de fuerza importante para cualquier situación, cualquier circunstancia, y vamos a mantener esta participación en coordinación con Sedena y Seguridad Pública del Estado, nuestro personal de Fiscalía en las diferentes áreas y regiones de la entidad, hasta en tanto no baje un poco la tensión que pueda haber ante estos hechos, que pueda tenerse una reacción por lo que se vivió el pasado domingo 22. Y, hablando de esto, fiscal, vemos que, por ejemplo, el cuerpo del Mencho lo piden a través de un abogado. No sé si haya investigaciones, particularmente en la Fiscalía a su cargo, en contra de familiares de los que siguen libres del Mencho. ¿Hay carpetas de investigación con ellos? No tenemos una investigación abierta sobre algunos familiares de él. Comentarte que sí se ha especulado la posible actos fúnebres en su comunidad originaria de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, pero hasta el momento no han confirmado absolutamente nada. El que sí se hizo el día de antier fue el tema del hijo del tío Laco, en la región de Tanuato, que ese se llevó a cabo sin mayores contratiempos y dificultades. Bien, fiscal, antes de cerrar el tema del Mencho, ¿cómo está el asunto de las clases? ¿Ya volvieron a clases? ¿Todo? Sí, desde el día martes reanudaron clases, salvo Aguililla, que por circunstancias muy particulares continuaron con suspensiones. Pero ya a partir del día miércoles, ayer, se reanudaron las actividades educativas prácticamente en todas las escuelas, y la actividad comercial desde el día martes también se reanudó sin mayores contratiempos. Bien. Fiscal, antes de cerrar el tema del Mencho, me gustaría preguntarle sobre estos 11 policías detenidos en Condureo. Ellos, es decir, cómo se va a fortalecer de adentro hacia afuera, pues el hecho de poder tener más certeza de que no van a estar cooperando también con el crimen organizado desde la fuerza de la autoridad. Sí, tenemos que trabajar con el Secretariado de Seguridad Pública para cotejar quienes tienen CUP, quienes tienen todo el proceso de certificación y acreditación, quiénes son los que están dados de alta. Decirles que en esta actividad que se hizo con Guardia Civil y Sedena el día lunes para seguir retirando los vehículos que aún estorbaban, que fueron incinerados un día anterior, cuando acuden a esta caseta de Condureo, empezaron a recibir amenazas los policías de Guardia Civil estatal, amenazas de que no se acercaran, de que no movieran los bloqueos, de que los dejaran así. Entonces se hizo una operatividad con elementos también de Sedena y Guardia Civil para ubicar de qué celulares estaban mandando esos mensajes. Entonces cuando los ubican pensaban que iban a pasar unos jóvenes en unas motos y resulta que iban en vehículos de la Policía Municipal de Condureo. Es como los detienen, los desarman, empiezan a revisar y pues se encontraron con insignias haciendo referencia al Cártel Jalisco, con droga, y cuando revisan de manera económica en presencia de ellos los celulares, pues eran ellos los que mandaban estas amenazas, pero además pues grupos de WhatsApp con alusión a este grupo criminal donde reportaban el minuto a minuto del acercamiento pues de los patrullajes que se hacían con Sedena, con Guardia Nacional, con Seguridad Pública del Estado, pues ellos mismos iban informando. Entonces se hace la detención, fueron 11, entre ellos el director de Seguridad Pública, 10 son originarios de Jalisco y uno originario de Michoacán.
Híjole, fiscal, cuando escuchamos esto de verdad que parece increíble, ¿no? O sea, los propios policías municipales. O sea, ¿con quién acuden? Claro. Sí. ¿Quién los Sí, cuida? Aparte de una forma descarada, o sea, desde sus propios teléfonos, Sí, los policías amedrentando municipales amedrentando a los estatales. Primero, y además ya cuando se revisa un poco la información, pues resulta que ellos son los que fungían como halcones, es decir, iban informando el avance de las fuerzas federales, ¿no? Sí, favoreciendo los bloqueos. Que van tantas camionetas verdes, que van tantas camionetas pandas, que van tantos vehículos, haciendo referencia a las autoridades federales. Este dato me parece interesante porque, a ver, uno se pregunta, ¿y cómo supieron que eran ellos? Pues estaban los mensajes. O sea, ellos tenían los teléfonos cuando los detienen. Sí, así es, y las conversaciones que hacen referencia a los informes que estaban emitiendo. Complicado, fiscal, pero decíamos al inicio de la entrevista que Michoacán pues trae varios temas y entre ellos me gustaría preguntarle qué ha sucedido con la información que aportó Grecia Quirós una vez que llevó, entendemos, videos y demás en esto que no fue una denuncia, sino es la petición de que investiguen a Leonel Godoy, a Raúl Morón y Lo demás. que se hace es que ante estos señalamientos de posibles indiciados se hiciera una investigación partiendo de los 11 documentos que entregan de manera electrónica. Son 11 videos que están en fuentes abiertas. Nosotros estamos en el cotejo de la información, de la veracidad de los videos, que no sean de inteligencia artificial, que no estén modificados o alterados. En eso estamos. A lo mejor nos va a tocar requerir al periodista o al dueño del medio para cotejar modo, tiempo y lugar del video y las características y circunstancias. Una vez concluyendo con esta primera etapa, se valorará si se hace una convocatoria o se cita a algunos otros personajes. Todavía no se define eso, entonces concluyendo primero el peritaje de la veracidad de los videos, iniciaremos con otra etapa. Bien, eso es en cuanto... ¿Tenías algo de Grecia Quirós? No, por Bien. el momento sería... Particularmente en este asunto de Grecia Quirós, me gustaría preguntarle, fiscal, a ver, este es un asunto como más personal. ¿Cómo se deslinda un asunto que evidentemente es político para llevarlo al terreno solamente de lo jurídico? Porque estamos hablando de personajes que sí en su momento pudieran estar con algún interés rumbo a la gubernatura y demás, y a veces viene la presión hacia los fiscales y demás. ¿Cómo le han permitido en su caso trabajar este tipo de asuntos? ¿Sí mantienen una autonomía en la fiscalía? Que, espérame, la verdad es importante resaltar que nosotros tenemos que conducirnos conforme a derecho y con los elementos que se aportan y los que se investigan. Y es en lo que nos tenemos que centrar. No podemos nosotros ir a otra etapa sin estos elementos que te permitan dar un planteamiento dentro del proceso y de la investigación, que todo tiene que obrar en una carpeta y que al final una instancia judicial va a revisar. Nosotros estamos muy centrados en la investigación de lo interno hacia Jorge Armando N., que fue uno de los actores intelectuales. ¿A qué me refiero con esto? La relación que se vivió días previos y durante el día del hecho del 1 de noviembre, cómo se tenía esa red de vinculación de esta banda delincuencial, desde que se detuvo a quien era el director de relaciones públicas, digámoslo así, del ayuntamiento. Samuel nos ha llevado a una serie de personajes que ya han sido detenidos. Antier detuvimos a Alan, que también participó en el traslado de Fernando N. y Ramiro N., que son quienes acompañaron a Víctor Manuel N., que fue el actor principal del hecho y que murió abatido en el mismo lugar. Entonces, una vez que cerremos este enlace, que para nosotros es fundamental, despejar cualquier duda, entonces tenemos que ubicarnos en el tema de Jorge Armando N. hacia otra relación, que en base a lo que obran las carpetas, pues tiene una relación con este grupo de los R, que se les conoce en la región de Michoacán y de Jalisco. Esto que se aporta por parte de Grecia Quirós, pues también tiene que dársele la atención y el seguimiento para deslindar cualquier situación más adelante. Nosotros no podemos romper o quitar cualquier línea de investigación. Nosotros tenemos que desahogar todas las que se tengan, y que es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas órdenes de aprehensión tienen pendientes, fiscal, en el asunto de Carlos Manso por ejecutar? Una del coordinador de escoltas, ¿no? Del coronel Jiménez, esa es una.
Otra de 2 personajes más que tiene que ver con esta relación que comento de lo interno y Jorge Armando N. Pero hay muchos implicados todavía, Juan. Hay muchos implicados que estamos trabajando en el desprendimiento de información de los celulares de Jorge Armando N., de la computadora que se incautó, de su memoria, de la disco duro que se logró incautar en un cateo. Hay bastante información de una red muy grande que operaba ahí en Uruapan. Se detuvo a Baruch N., por ejemplo. Él, aparte de ser el encargado de los sicarios y del robo de vehículos, pues operaba varias cosas en esta estructura criminal de Jorge Armando N. Él ya está vinculado a procesos, está en altiplano, y así te puedo poner varios cargos y rangos que estaban abajo de Jorge Armando. El domingo antepasado, la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el municipio de Tarímbaro detuvieron a 3, Salvador N., que también era encargado de un grupo y una célula de esta estructura en Uruapan, y fueron detenidas 2 mujeres más en ese momento en Tarímbaro, que una de ellas era la pareja sentimental de Baruch N., el que está en el altiplano. Entonces es una red, una estructura que nos va a llevar, yo creo, a más detenciones, Juan, Rocío, pero esto ya lo estamos trabajando con la FEMDO, por el tema de delincuencia organizada, que ya no es una atribución nuestra, ya lo estamos trabajando con la FEMDO. En toda esta red y en todas estas líneas, la información que tiene, ha salido a relucir el nombre de Raúl Morón, de Leonel Godoy y demás. Un tema político como tal, no, todo es en torno a la delincuencia organizada y en esta estructura que les hago mención. Perfecto. Bien, fiscal, pues estamos llegando casi al final de la entrevista, pero me gustaría también retomar el asunto de la señora Isis. Exacto, Isis Ortiz, que estuvo por acá con nosotros. Sí, ella denunciaba que pues en algún momento, hace 2 años, sufre esta agresión por parte de una revancha, venganza por un tema laboral, sale mal, pues termina con una relación laboral, y esto deviene pues en el asesinato de su hijo. Ella decía que bueno, ahora ya se logró la extradición, ya se tiene a la persona responsable. Lo que ella decía pues es que pide que no se suelte el asunto y que el imputado pues se mantenga ya en prisión. Y pues justo también pues esto nos lleva a preguntarle un poco sobre esta seguridad hacia ellos como empresarios. Ella se dedica al transporte, entonces todo este tema que partido del caso de la señora Isis, pero también lo que se hace extensivo para todo este tipo de hechos violentos. Sí, en la región de Lázaro las circunstancias actualmente están tranquilas. Es de las regiones que delitos de alto impacto son muy bajos, el homicidio doloso es muy bajo, delitos de alto impacto son muy bajos. Pero este hecho lamentable de la señora Isis, recién que yo entré a esta fiscalía, si mal no recuerdo, en el mes de agosto, septiembre, ella me abordó justo en Lázaro Cárdenas, y tomamos el seguimiento de su carpeta. Se tenía ubicado al agresor, se empezaron a hacer los trámites a través de la FGR y de estas relaciones bilaterales con el gobierno de Canadá, donde se logró ahora sí que traerlo acá a las autoridades mexicanas, la extradición, y pues ahorita estamos en la etapa complementaria, ya se vinculó a proceso, se ejerció la orden de aprehensión, se vinculó a proceso, estamos en la etapa complementaria para seguir acreditando más elementos en la carpeta. Vamos avanzando bien. Yo tuve oportunidad de platicar con ella hace poco también ahí en la oficina, le daba esa seguridad de que vamos a seguir trabajando para que pues quienes cometen un delito, un crimen, en este caso un homicidio doloso, pues deben de estar encerrados, no pueden salir, y es parte también de la responsabilidad del trabajo que nosotros tenemos que hacer como Fiscalía General del Estado. Sí, porque justo era una de las preocupaciones. La señora Isis Ortiz venía agradecida por lo que se ha logrado, pero con la preocupación partiendo de todo lo que puede suceder una vez que el Poder Judicial pudiera tomar otra determinación. Así estamos trabajando muy arduamente en ese tema en particular, recabando algunos otros elementos que se ocupen, que refuercen
toda la tesis de la investigación que se tenía desde hace 2 años. Y es parte de lo que le hacíamos saber ahora que nos entrevistamos con ella. Perfecto, fiscal. Pues le decía que se acumularon los casos y mire, creo que hemos optimizado muy bien el tiempo. ¿Algo que quiera agregar que deba saber la gente respecto? La verdad, pues primero agradecerles por la oportunidad de esta entrevista. Por supuesto, si me permiten unos segundos, quiero aprovechar, pues primero para también agradecerle a nuestro personal de la Fiscalía General del Estado el trabajo que se han hecho en estas situaciones complejas de Bernardo, de Carlos Manso y todo esto que conlleva. Y la verdad es que hay una buena relación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estamos trabajando de la mano con el secretario Toño Cruz, por supuesto con el gobierno del Estado. Y esto pues nos ha permitido también que como Fiscalía podamos crecer. Logramos hacer la contratación de 300 plazas más entre peritos, ministerios públicos y policías de investigación para bajar las cargas laborales. A mí me interesa mucho recuperar la confianza de la gente en la denuncia y que se acerquen a la Fiscalía. Yo le he dicho a mi personal, la gente que viene a la Fiscalía no viene por gusto, viene porque ha sido víctima de algo. Claro. Y debe haber empatía de nosotros en la atención y por lo tanto pues la apertura para que se le dé seguimiento y esa atención como víctimas. Y ocupamos más personal, por supuesto, logramos mejorar los salarios. La verdad es que nuestro personal es de los que menos ganan de cualquier fiscalía de ahí de la región y pues es parte de la transformación que estamos atendiendo en esta institución. Brevemente, fiscal, me gustaría preguntarle sobre esta campaña de Desconecta, Reconecta, que va dirigida a los jóvenes que justo pues son atrapados por el crimen organizado a través de las redes sociales, a través de juegos que son muy comunes entre ellos. Me gustaría despedirnos con esta parte porque pues es también el combate al crimen organizado desde los jóvenes. Son temas preventivos, si bien es cierto que como Fiscalía no nos tocan los temas preventivos, pero lo hacemos con mucho gusto, ponemos nuestro granito de arena. También recién que llegamos a esta institución hemos visto cómo muchos adolescentes son presa fácil de la delincuencia organizada, ya no nada más como halcones, como distribuidores y peor aún como sicarios. Entonces hay muchos jóvenes involucrados. Tomamos nosotros la determinación de realizar algunas acciones preventivas como estos foros de Desconéctate, Reconéctate. Han sido cerca de 30,000 ya los jóvenes en los que se ha impactado estos foros, que son de secundarias y nivel bachillerato, donde abordamos, los delitos cibernéticos, que son 11, los que nosotros queremos que la gente conozca, sepa y tengan cuidado en no caer en ese tipo de delitos cibernéticos, robo de identidad, el tema de lo que son los secuestros virtuales y todo esto. Pero también la recuperación de ciertos valores al seno familiar, que tengan confianza al seno familiar y que no a través de estos juegos de Roblox y de Fortnite, que luego no saben quién está detrás de esos, son quienes a veces los inducen y los empiezan a involucrar, o a través de cualquier otro dispositivo que al final caen en estos delitos. Por supuesto, pues la parte preventiva, me decía bien, no le toca, pero qué bueno que se le está dando difusión a estos programas. Y con mucho gusto, le hemos ya visitado casi 50 municipios, bastantes escuelas, casi 30,000 jóvenes. Perfecto. Pues fiscal, le agradecemos mucho con estos temas de alto impacto. Gracias. La Fiscalía está llevando detenidos de estos casos de alto impacto y le agradecemos que nos actualice y por supuesto siempre está abierto el micrófono y la pantalla por aquí en Uno TV. Muchas gracias.